Señoras, continuamos nosotros con el desarrollo de su espacio Diario 16. Miren, yo lo compartí con ustedes en el inicio del programa. Dije que expertos en la materia iban a estar compartiendo con nosotros, evaluando, analizando todo este proceso después del conocimiento de las medidas de coerción en el día de ayer. El impacto que ha causado en toda la sociedad dominicana. Ya ustedes han visto el desarrollo del programa y han visto específicamente todo lo que ha estado pasando después que salió a relucir todo, que fue leído por la secretaria en el día de ayer. Me siento súper contenta porque el doctor Fabián Melo de nuevo nos visita aquí en el programa y nuestro buen amigo el doctor Valentín Medrano. Los buenos días para ellos. ¿Cómo están ustedes? Buenos días, buenos días. A tus órdenes. Buenos días de parte, primero, Fabián. A Fabián hay que rendirle pleitesía, es lo primero. Ajá. Y por los galones, yo entiendo que tiene que darle la oportunidad a él primero de que haga su introito. Ajá. Eso es una forma sí. de evadir. Sí. Es un maestro, Es un conocedor. Sí. Adelante, doctor Fabián Melo. Sí, bueno, agradecer infinitamente esta invitación y tú sabes que siempre estamos dispuestos a acudir a tu llamado y a complacerte, ¿verdad que sí? Todo lo que se dio a partir de la lectura por parte de la secretaria y que estábamos todos esperando el veredicto, ¿sorpresa? ¿Se sorprendió usted de algo? Bueno, no sé si es el caso de Valentín, pero en cuanto a mí respecta, yo había vertido mi opinión antes de que ocurriera. Para mí la decisión iba a ser drástica, iba a ser ejemplar. Eso inclusive yo lo colgué en Twitter, lo dije el día antes, y me parece que la línea que ha seguido el Ministerio Público de República Dominicana es una línea muy parecida a la que se ha impuesto en Brasil, es decir, coaccionar para que se puedan lograr propósitos investigativos, porque en verdad sí es que en Brasil ha dado resultados con ese método. Adelante, Medrano. Sí, primero saludarte. De verdad que me siento feliz de que me haya permitido, como hijo pródigo, llegar aquí a tu diestra, aunque estoy a tu siniestra en esta ocasión. Fabián está a la diestra y muy merecido. Pero llegar aquí y que me recibas con esa actitud correcta, que yo siempre he sabido que es la bonomía, la actitud, el gran ser humano que eres. Porque ciertamente debo pedirte excusa y lo quería hacer en el aire porque en varias ocasiones nos hemos citado aquí. Te he dado excusas que parecían baladíes, para mí eran atendibles porque ciertamente respondían a situaciones apremiantes y de momento. Pero no obstante, yo quería decirle al pueblo dominicano que me siento a gusto aquí, que tenía el compromiso de venir, que había quedado mal y hago un mea culpa y que a la dignísima conductora de este espacio tenía que hacérselo así en el aire, pedirle las debidas excusas. Pero estamos aquí con el compromiso que después entonces nosotros hicimos los ingentes esfuerzos para que nos recibiera el mensaje y nos tuviera aquí, nos autoinvitamos. Y ahora que vemos que está nuestro maestro, nuestro profesor, nuestro querido y directo amigo, un gran investigador, el mejor investigador que tuvo en una ocasión el Ministerio Público y de los mejores litigantes que tiene el país. Y se lo perdió porque obviamente el Ministerio Público no tiene presupuesto suficiente para retener tantos talentos. Entonces estar aquí al lado de amigo suyo, doctor. Un hermano. Nosotros traspasamos el tiempo, es el umbral de la amistad. No, pero claro, hace rato. Y decir, bueno, que para mí tampoco fue casi nada sorpresivo. Aplaudí el trato humano que se le dio a dos personas que se había dicho, aunque uno quiso negarlo, estoicamente, cuando lo abordaron los medios de comunicación y le preguntaban al ingeniero Rames Segura, pero usted está enfermo, dos ingenieros, por cierto, ¿eh? Sí, así es. Usted está enfermo, no, yo estoy bien, estoy en salud, pero por abajo se sabía, por rumores y por informaciones que ofertaban la familia, que el ingeniero Rames Segura padece de una enfermedad muy, pero muy considerable. Igual el ingeniero ese no lo negó, manifestó cuál fue la causal que le llevó a retirar su curul, a retirarse de la curul que había ganado en la Cámara de Diputados el ingeniero Roberto Rodríguez Hernández. Y él admitió, dijo, sí, yo estoy enfermo, me fui porque estaba enfermo, defendió su honorabilidad, pero lo que el juez tomó en consideración
para este trato humano, hasta cierto punto humano, porque fue prisión. El problema es dónde se cumple esa prisión. Claro. La prisión es domiciliaria, un arresto domiciliario. Y para una persona como el ingeniero Rodríguez, por el tipo de enfermedad que se dice que tiene, yo creo que los abogados deben estar haciendo ingentes esfuerzos, procurando una variación de esa medida de coerción, que afortunadamente con la parafernalia procesal que ahora permea a la República Dominicana a raíz del surgimiento del Código Procesal Penal, el vilipendiado Código Procesal Penal, que ahora le aperturó la posibilidad a la República Dominicana de tener el estadio situacional que tenemos hoy. Decir que ayer se cambió el criterio que se tenía de gravedad en términos típicos. Típico me refiero a tipos penales. Porque, no sé si Fabián coincide conmigo en eso, porque los delitos graves que nosotros conocíamos a nivel cotidiano en el sistema de enjuiciamiento penal de la República Dominicana, los que estaban tipificados como tal, era narcotráfico, violación, asesinato. Pero ayer la concepción, desde el punto de vista jurisprudencial, que debe desarrollarse a partir de ahora, para ver si se sigue en esa tendencia o se varía, es que el delito más grave es la corrupción. Porque fíjese que todas esas personas que están ahí tienen arraigos más que suficientes. Eso es cierto. Eso es cierto. Todos tienen arraigo. Sí, pero no deje el punto de la enfermedad grave, porque el 234 inclusive prohíbe que se le imponga prisión a una persona con enfermedad grave. Claro, no lo abandono. Sí. Estoy justificando la razón por la que... Porque para mí lo que se repartió ayer fueron puras prisiones preventivas a todos, incluyendo a los legisladores. Tienen su prisión preventiva disimulada. Claro que el juez no iba a violentar el mandato del artículo 86 de la Constitución de la República, que le restringe la posibilidad de reducir a prisión a legisladores durante el desarrollo de la legislatura. Entonces tenemos una situación en la que a todo el mundo se le dio prisión. Sí. A unos de forma disimulada y a otros simplemente se le dio de una forma de sujeción o de efectivización de la misma o de cumplimiento de la misma de forma diferenciada, pero ahí hubo un reparto absoluto de prisión. Y entonces tenemos el caldo de cultivo, no sé si me gustaría que tú tomes participación en eso, Fabián, de que se trocó lo que tiene que ver con el tipo penal grave, lo que la exigencia que tiene el artículo 229, que no debe ser, según ha dicho el Tribunal Constitucional costarricense, y a ti te he escuchado escribir al respecto. Oye, te he escuchado escribir, porque yo cuando te leo, te escucho. Porque le pongo el tono de Fabián. Te he escuchado escribir al respecto de que no debe ser y el daño a ser resarcido los únicos a ser tomados en consideración al momento de la imposición de una medida de coerción restrictiva de la libertad, o tan restrictiva de la libertad como la prisión preventiva. Y ya tribunales constitucionales se han referido a eso. Ahora, esa gravedad que nosotros la teníamos dirigida a ciertos tipos penales habituales, ordinarios, cotidianos, ayer se trocó jurisprudencialmente esa realidad y tenemos que el delito de corrupción y sus accesorios pasan a ser los delitos más graves en la República Dominicana. Sí es. Mira, en realidad yo me he referido a este caso basándome en lo que podrían ser las conductas típicas que se han cometido, es decir, nosotros estamos en presencia de un concurso de infracciones y cuando estamos en presencia de un concurso de infracciones, en casos como estos necesariamente hay conductas típicas que se pueden entender que son extremadamente graves, que la dañosidad social es enorme. O sea, nosotros estamos hablando que a estos imputados se le están atribuyendo no solamente violar la ley 448, que es la ley de soborno en el comercio y la inversión extranjera. Nosotros estamos hablando de que aquí hay conducta típica de la ley de lavado. Y la ley de lavado inclusive se asume que el que lava dinero lo lava porque tiene un origen ilícito o proviene de narcotráfico o proviene de un delito grave. Entonces, la gravedad está en todo ese concurso de infracciones. En la actualidad, la corrupción es
uno de los, vamos a decir, flagelos que causa mayores estragos. Inclusive voy a aventurar un juicio en este momento. A partir de los cambios que se ha producido en esa conducta, a mí me parece que los tratadistas sobre lavado de activos tienen que repensar su teoría, porque la mayoría de los tratadistas sobre lavado de activos no desarrollan ese punto. Y ahora mismo uno de los elementos a través de los cuales más dinero se lava es a través de la corrupción pública. Entonces, eso son cosas, socialmente, vamos a decir, los delitos se mutan, cambian, evolucionan. Entonces, los investigadores tienen que colocarse a la altura de esos cambios. En la actualidad, los teóricos de lavado de activos tienen que repensar sus investigaciones y tratar de reencauzarla, porque el delito, el crimen de corrupción ha adquirido connotaciones que ha sobrepasado todos los parámetros que se habían hecho por lo menos 10 años atrás. Y eso es muy significativo. Hay un aspecto que yo quiero puntualizar para que me los expliquen ambos. En el caso, por ejemplo, de Temístocles Montaz, y que uno ha visto, por ejemplo, el caso de Víctor Díaz Rúa, de don Andrés. ¿Por qué diferentes las medidas de coerción? ¿Es porque el juez pudo ver en diferentes proporciones la responsabilidad de cada imputado? Necesariamente el juez tuvo que evaluar el nivel de vínculo de los imputados con el hecho que se le atribuye, porque eso no puede ser una especie de adivinanza ni de sorteo, déjame ver cuánto le pongo a este o a este. O sea, cada quien tenía que tener un vínculo, porque de no ser así no se le hubiera impuesto medida. Para el juez, en su, vamos a decir, en su plano interior, en su valoración que debió hacerla necesariamente con todo lo que se le suministró, para imponer medida debe de haber un vínculo, porque si no existe un vínculo no puede imponer medida. Ahora, la gente se pregunta, ¿por qué a uno le pone 1 año? ¿Por qué a otro le pone 3, a otro le pone 6, a otros 9? Esos son decisiones que obedecen a cada característica individual del imputado y a su vinculación con el hecho. Y entiendo que el juez se manejó en el borde de lo que podría ser la razonabilidad de la imposición de medida. Ese es mi criterio. En el caso del imputado que no está en el país, que está en Panamá, Bernardo Castellanos, ¿qué pasa con él? Porque se supone que él está viendo todo el proceso que se está dando en el país. Se sobresee el proceso hasta que sea capturado o hasta que él se presente personalmente. Pero ya eso le afecta a él directamente porque no se presentó. Claro, claro, definitivamente. Él es un man in room, hombre en fuga. En relación a ese sí aumenta la peligrosidad de fuga. Ahí sí. Él está en fuga y la peligrosidad aumenta exorbitantemente. Sí. Y puntualizando lo que decía Fabián respecto a la pregunta, que es bastante interesante, porque la gente se deberá estar preguntando, ¿y qué es lo que pasó? ¿Es que fulano es más culpable o menos culpable? Claro. Bueno, el problema es que, como le dijo Fabián al principio, ahí hay un concurso de infracciones. Y hay personas que solamente ajustó su conducta a 1 o 2 de las infracciones. Claro. Hay sobre los que recaen todas las infracciones, porque por ejemplo la coalición de funcionarios, eso no recae sobre el que no ha sido funcionario. Así es, por ejemplo, a Rondón no le aplica la declaración, la ley de declaración jurada. No le aplica la declaración jurada de la coalición de funcionarios, no le aplica, por ejemplo, creo que no, déjame ver, al señor Veloz, creo que es el apellido, el señor Veloz, al señor Pitaluga, pues no son funcionarios. Entonces, es obvio que es diferente. Tengo entendido que una de las imputaciones a Temístocles no es asociación de malhechores. Es que todo, si hay criminalidad organizada, es asociación de malhechores. Sí, eso le cae a si hay más de una persona, hay criminalidad organizada y asociación, o sea, se presume la existencia de asociación de malhechores porque hay que hablar en el lenguaje jurídico pertinente. Contésteme los dos de esta parte. Se cuestionó mucho lo de la forma de hablar en la exposición que hizo Temístocles Montaz al magistrado. ¿Fue correcta o incorrecta? ¿Lo respondemos los dos a coro o uno por uno? No, uno por uno. No, dale. Bueno, mire, mi criterio, y Valentín lo conoce porque hemos litigado hace mucho tiempo, es que el imputado no puede gobernarse. Un procesado es como una película, un juicio es como una película, como un guión de una película. Si el productor de una película deja que sus personajes se gobiernen, esa película no va para ningún lado. O sea, me parece que los abogados, la defensa técnica de esos procesados probablemente
se pusieron de acuerdo con los imputados para que hablasen porque son figuras públicas y porque quizá ellos entendían que con su buena capacidad de expositores y con esa capacidad profesional que tienen y la experiencia política que tienen, podían ayudar a su defensa técnica. Pero mi criterio es que en ninguna circunstancia ellos debieron ejercer ese derecho, porque la defensa material no puede estar por encima de la defensa técnica. La defensa técnica es la que define la estrategia, la teoría de defensa en un proceso, y si usted supedita la defensa técnica a la defensa material, es probable que entre esas dos cosas se produzca una fricción, y cuando hay fricción entonces hay un resquebrajamiento, es decir, hay una ruptura de lo que podría ser la teoría de defensa. Aunque me imagino que el abogado es difícil adivinar cuándo el imputado va a hacer eso. Es que no se gobierna, desde que se sentó ahí a hablar empieza el histrionismo, la espontaneidad, y pueden surgir cosas que no se puedan controlar. Sí, Fabián, brillante, brillante, lo dicho por Fabián, suscribo eso y solamente agregarle a lo así manifiesto que de verdad no tiene, es correcto, eso es así. Quien dirige el proceso, quien está mandado a dirigir el proceso, es el abogado, él es el que tiene conocimiento jurídico, incluso hace un estudio de quién es el juez, porque usted tiene que saber quién es el juez, porque el juez debe ser predictible. Sí. Usted predecir lo que él puede hacer porque él tiene una jurisprudencia que ha venido construyendo, un histórico decisional. Entonces, el abogado es el que conoce eso, es el que está todos los días palpando ese tipo de situación, él es que debe trazar cuál es la estrategia de defensa. Ahora bien, una colega suya, en alguna ocasión, de broma, en el aire sí, me dijo, pero no, doctor, yo no me puedo defender porque yo soy médico, pero usted se puede defender más fácil que yo porque usted es abogado. Y yo le decía, no, usted tiene un error. En los Estados Unidos se tiene una máxima que aplica por lo general para todo el que ejerce el derecho. Es que el peor abogado es el que se defiende a sí mismo. En el momento que usted es imputado, lo mejor que usted hace es olvidarse del derecho, colgar el derecho y dejar que sus abogados hagan el trabajo. Búsquese gente que usted sepa, que tengan los conocimientos básicos y las estrategias, las enterezas, las inteligencias para hacer una defensa adecuada. Bueno, ejemplo, el doctor Vincho, brillante abogado, no hizo su mejor desempeño cuando el proceso aquel que conocemos. Claro. O sea que claro, eso es una estrella muestra. Abogado, porque sí. Es que, señor, usted no tolera, no va a tolerar, no va a ser el mismo cuando usted es objeto de imputaciones, que usted puede que crea que son falsas, pero obviamente a usted lo va a traicionar la emoción. Eso pasaría en el momento, no sé si ustedes lo recuerdan, en el juicio, bueno, uno dice el juicio, pero en todo el proceso que hemos visto, el hijo de Conrad Pitaluga, cuando él estaba ahí en la barra de la defensa, y él se emocionó tanto que hasta tiró algo que tenía en las manos. Es extensivo a la familia. Sí, el abogado, yo tengo un sobrino que... ¿Fue un error colocar el hijo? Es difícil para el hijo. Es su padre, es su padre que está ahí. Está siendo objeto de una sindicación. Él puede considerarla justa o injusta, no importa, eso no tiene, es su papá. Es normal que usted salga a la defensa de su padre, pero utilizando las herramientas menos inteligentes. Pues, por un ejemplo, vamos a poner, no quiero que acontezca, pero si Valentín se le presenta una situación con un familiar, el primero que le sugiere que me deje a mí representarlo soy yo. No, que yo no lo hago. Iba a poner el ejemplo de un sobrino que tuvo problemas. E incluso yo acudí a José Beato, el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, para que me cubriera. Y le dije a la familia, al resto de la familia, que no entienden, muchas veces no entienden la acción que uno acomete. Porque uno le dice, mire, yo voy a pagarlo, busquen el abogado que ustedes quieran, el que ustedes quieran, yo lo voy a pagar. Es como si yo estuviera ahí. Ellos entienden que eres tú la persona, porque tú le resolviste a fulano, a Perencejo, a Sutano. Oye, ¿por qué tú no le resuelves a tu familia? Porque no entienden que el peor abogado es el que se defiende a sí mismo y el que defiende a su familia. Porque uno no tiene las herramientas desde el punto de vista personal, los apertrechamientos, los muros de contención para las sensibilidades, para los sentimientos, para las cosas que se van a conjugar en esa defensa. No es lo mismo defender un particular. Sí, porque es que aquí viene el plano de que la litigación
necesariamente hay que ejercer la compasión, pero con un control de lo que son las emociones. Y si usted está representando a una persona que es su familia, o sea, las emociones, es muy difícil que usted pueda controlarlas. Hizo mal Rondón al salir, después de conocer la medida de coerción, y que todos hemos visto, ojalá el personal nos coloque a nosotros el video, para que lo veamos, el video de Ángel Rondón, lo tenemos en Q, para que los abogados puedan verlo y sobre esa base nos dicen realmente su parecer. ¿Fue correcto que hablara de esa manera? Lo tenemos, vamos a verlo, vamos a ver a Rondón. Señor Ángel, ¿cómo se siente con esta decisión? Señor, una palabrita en relación a esto? Unas palabritas, don Rondón. Ahora que empieza el pleito. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos un año en la costilla ya. Ahora que empieza el pleito. ¿Qué le dice usted? Porque el juez ha sido tan irresponsable como la Procuraduría. Coño, déjame. Ha sido tan irresponsable porque ellos no tienen ninguna prueba y se lo hemos manifestado a todos. No tienen prueba. Entonces, si la justicia es la presión social, entonces debieran ponerle los procuradores a la presión social, irresponsables todos. Esas fueron las declaraciones. No, nos contestan por separado los dos. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Nos contesta ambos. Bueno, esa es una reacción por la causa de la cual uno no puede defenderse a sí mismo. La reacción normal, una persona que se siente afectado, no es verdad que una persona a la que le dictan prisión preventiva va a aplaudir la decisión. ¿Por qué se vio sorprendido, Rondón? Como que él no estaba esperando eso. Todos los imputados resultaron sorprendidos y muchos de los comunicadores también resultaron sorprendidos. La gente puso la llaga presuntamente y habíamos advertido, no cometan el error de irse por los presuntos errores, porque eso sí es un error. Porque una medida de coerción no es un asunto donde se van a discutir ese tipo de situaciones y además no es una acusación. Ahí lo que se hacen enunciaciones de elementos probatorios, parte de pruebas, indicios que unen a una persona con un tipo penal determinado, que ese tipo penal acarrea pena privativa de libertad y que esa persona que está ahí es con probabilidad autor o cómplice de ese tipo penal. Es el ámbito de discusión, lo que establece el artículo 227 del Código Procesal Penal. Irse a que, mira, aquí hay un error. Por ejemplo, decir, no, el fulano de tal no recibió 100 millones en soborno, por ejemplo. No, fue un solo millón. Bueno, 100 millones y 1 millón en soborno es soborno. Tan sencillo como eso. Entonces, no cometan el error, les decía, de magnificar los presuntos errores, porque eso es un error. Váyase al meollo del asunto, a la esencia, a la naturaleza del ámbito de discusión de lo que es una medida de coerción. ¿Perjudicó eso a los imputados? Bueno, perjudicó a los defensores, porque los imputados, por la razón que había establecido el magistrado Fabián Melo, que todavía no se me quita, Fabián, tú me excusas, por la razón que había manifiesto el magistrado Fabián Melo, que creo que es una conducta internacional ya asentada, muy probablemente la decisión cualquiera que fuera el magistrado que estuviera ahí, aunque este lo hizo con unas inteligencias que son plausibles, claro, iba a aplicar esa medida de coerción. Yo sé que a Rigoberto no le gusta que yo hable así. Iba a aplicar esa medida de coerción. Uno se ríe de las cosas que pasan aquí, de las que están pasando fuera del camerino, sí. Pero no de la desgracia, porque eso es una desgracia. O sea, para un ciudadano, a mí me dolió en términos personal la situación de Temístocles Montaz. Y lo he dicho muchas veces, yo no conozco a Temo Montaz en persona, nunca he estado cerca de él, nunca nos hemos dado la mano, no hemos hablado de ningún tema, pero es una persona que ha gravitado de diferentes formas en la vida pública. Ha incidido en la vida política. Es un referente. Tú lo tenías, por ejemplo, tú no puedes hablar del PLD sin hablar de Temístocles Montaz. Tú no puedes hablar de la política vernácula dominicana de los últimos años sin hablar de Temístocles Montaz. Así es. Entonces, verlo reducido a prisión, a mí, en términos personal, me afectó. Y además por su edad. ¿Entiendes? Hay muchas cosas a tomar en consideración. Pero yo me inscribo en lo que han dicho algunos comunicadores al referirse a si se le puede tener pena o no a los que están siendo procesados, y la mayoría han dicho que no. Entonces yo me suscribo en eso. Ahora bien,
La actitud de Rondón me parece que encaja dentro de la conducta que adopta toda persona que se considera con cierto poder que es sometido a un proceso penal en un país donde lo que reina es la impunidad. Ciertamente los imputados atraviesan, vamos a decir, etapas, y la primera etapa que se muestra en un imputado es la de negar su condición, inclusive a veces hasta con postura de envalentonamiento como la que él adoptó en ese momento, porque la ira lo posee, la rabia y todo ese tipo de cosas, pero a medida que va pasando el tiempo y que ya van haciendo conciencia de su propia realidad, que la cárcel lo va moldeando, entonces cambian de actitud. Y es en ese momento en donde entonces empieza el remordimiento de conciencia, empieza el arrepentimiento, y ahí en donde el Ministerio Público genera las condiciones para que pueda entonces producirse una avenencia y un acuerdo. Yo creo que enviarlo a la victoria fue la mejor coartada en términos de estrategia que pudo adoptar el Ministerio Público, porque es casi seguro que eso va a motorizar un acercamiento. Ese envalentonamiento en varios días va a cambiar. O sea, igual que el de Temo también. En cuanto a Temo, el de Temo fue previo. El de Temo fue previo. El de Temo hay una discusión aparte, en términos, vamos a decir, investigativos, porque es que ya el Ministerio Público está enfocado en Rondón. El Ministerio Público dijo que es el eje transversal, y al enfocarse en esa dirección está diciendo que al Ministerio Público le interesa sentarse con Rondón y le interesa lograr propósito con Rondón. Inclusive lo ha sacado del grupo para aislarlo porque tiene un propósito investigativo con Rondón, y eso está claro en la investigación. Nosotros tenemos eso que ustedes puntualizaron de Temístocles Montaz, pero tenemos que irnos a la pausa comercial, porque al regreso, se va a añadir a este conversatorio el doctor Rigoberto Rosario, que está ansioso porque él quiere responder, próximo presidente del Colegio de Abogados, a Valentín Medrano. Vámonos a la pausa comercial y regresamos también con el parecer del doctor Rigoberto Rosario. Al lado tuyo puede haber alguien que necesita de ti. Ayúdanos a borrar el analfabetismo del país y lograr la meta, que no se quede nadie sin saber leer ni escribir. Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo. Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia, DIGEPEP. Iniciamos los días con el ánimo de ofrecerte el mejor servicio, los productos más frescos al mejor precio. Porque te conocemos, sabemos lo que buscas. Aquí lo encuentras todo al alcance de ti. Usted está viendo Diario 16. Veo modernos televisores, y lo fantástico del 3D. Y qué bien suenan esos equipos. Y Plaza Lama los tiene aquí. Rico se siente la ropa nueva. Ay, ay, ay. Finos perfumes te encantarán. Y en el final del supermercado todo deleita tu paladar. Lo que se ve, lo que se oye, lo que se siente, lo que se huele y lo que se saborea. Todo lo que quieren tus sentidos lo encuentras en la supertienda Plaza Lama.
Señores, continuamos aquí con el desarrollo de su espacio diario 16. Miren, se añade a este panel el doctor Rigoberto Rosario. Llegó aquí como a eso de las 3:30 de la madrugada, pero ahora es que le toca el turno para hablar y analizar todo este proceso de medida de coerción. Buenos días, doctor. Buenos días, Miosotti. Buenos días, Valentín. Buenos días, Fabián. Bienvenido, Rigoberto Antonio Rosario y Guerrero. Bienvenido, Rigoberto Rosario. Rigoberto Antonio. Antonio no, Rosario y Guerrero. Rigoberto, usted dijo que le iba a aclarar algunas cositas al doctor Valentín Medrano. ¿A mí? ¿A tu hermano? Yo estuve escuchando de manera atónita los conceptos emitidos, no solamente por Valentín Medrano, a quien conozco y me une un sentimiento no de amistad, sino de hermandad. Y de verdad que yo, a partir de ayer que conocí a las 4:55 de la tarde la decisión del juez, estoy totalmente desconcertado. Hay muchos que han celebrado esta decisión y realmente esta decisión yo la interpreto como el cercenamiento del Estado de Derecho, el sepelio del debido proceso de ley, donde la fuerza del Estado encontró un juez genuflexo con características de pelele que se sumió en abierta, franca, vulgar y grosera violación de las garantías mínimas elementales que deben existir en un proceso penal. Decimos esto porque después de nosotros observar de manera detenida, con mucha atención, el discurrir de la instrucción de la audiencia de medida de coerción, y ver el vergonzoso papel llevado a cabo por los representantes del Ministerio Públicos que lucían desorientados y desconcertados y que en una presentación de medida de coerción lo que estaban agotando los tres procesos, las tres etapas del proceso penal. La presentación de medida, la etapa intermedia que es la medida, la audiencia preliminar y la jurisdicción de juicio. Y decimos esto avalado en lo siguiente. Es condición sine qua non para que se pueda imponer una medida de coerción, sea cual sea, a cualquier ciudadano que esté siendo investigado, que esté vinculado, óigase bien, vinculado, y debe estar vinculado fuera de toda duda razonable. La vinculación no debe ser supuesta, tiene que ser real. Tiene que haber un hilo conector indisoluble entre la gente y la investigación, lo que no existió de conformidad con la observación de los debates que yo vi. Esta decisión del juez se inscribe en un acto de corrupción. La decisión de este juez es un acto de corrupción. No podemos convertir la corrupción con más corrupción. Y a la luz de lo que se estableció, de la instrucción de la audiencia, de lo que se debatió ahí, todas las vinculaciones que pretendía el Ministerio Público establecer a todos los imputados fueron desmontadas por la barra de la defensa. Y a mi juicio, a mi entender, de conformidad con lo debatido ahí, no existían méritos, no existen méritos para que ninguna de esas personas, no ni siquiera se le impusiera cualquiera de las medidas de coerción, no podían quedar sujetos a medida de coerción alguna, porque es que no están vinculados. Ahorita oí hablar de la gravedad del hecho y hablaban de la proporcionalidad en la imposición de la medida a cada uno, de los tipos penales que se le imputaban a uno y a otros. Y ponían el ejemplo de Ángel Rondón, a quien no conozco ni me une ningún vínculo, pero a Ángel Rondón fue la medida más gravosa, más extensa, se la impusieron a Ángel Rondón por 12 meses.
pero Ángel Rondón es el que menos tipos penales tiene imputado en su contra. Él no era funcionario público. Pero, no está, discúlpame, Valentín Torres, no tiene obligación de establecer declaración jurada a su entrada y salida porque no es funcionario público. Entonces, ¿bajo qué criterio este juez impuso un año de medida de coerción a Ángel Rondón, 9 meses a Víctor Díaz Rúa y a Pitaluga, 6 meses a Temístocle, Rudy González y Andrés Bautista, y también a Radamés Segura, y 3 meses. Radamés Segura va a su casa. Sí, a su casa. No, va a su casa, sí, discúlpeme. Sí. 3 meses a Deolio y a César Sánchez. Entonces yo quiero que me expliquen, eso jurídicamente es imposible explicar. Además que debemos observar la obligación del juez explicar de manera clara y llana a todos los presentes al final, cuando se anunció la decisión, las razones, o sea, de manera sintetizadas, las razones que lo conllevaron a asumir esa decisión. No lo hizo porque este juez, a mi juicio, se coloca por encima de lo que establece la norma. Señores, miren, yo estoy muy preocupado porque a partir de este momento se abre un nuevo capítulo en la persecución penal dominicana. Bastaría con que el Ministerio Público acusase a cualquiera de nosotros de un hecho, entre comillas, presuntamente grave, y no establecer ninguna vinculación con el hecho investigado, y eso bastaría para que jueces como estos, que constituyen una vergüenza para un sistema de justicia independiente, colocar en una medida de coerción y tirar, óigame, le aclaro, soy un persecutor tenaz de la lucha contra la corrupción. Ahora bien, no así, la corrupción no se puede perseguir con más corrupción. Hay que estar ceñido estrictamente al debido proceso de ley. Tiene que existir un Estado de Derecho que tiene que ser respetado por todos, por las autoridades y los ciudadanos. Y quien está, ese juez que se llama de manera equivocada, porque en la práctica no son las funciones que ejercen, que es un juez de garantías. En vez de un juez de garantías, su comportamiento es de un juez de perjuicio. Es un juez de perjuicio porque las garantías mínimas de esos imputados no fueron garantizadas y al contrario, se constituyó en un órgano supletor de garantías y suplidor de las deficiencias del Ministerio Público. Eso es una vergüenza y de verdad que yo estoy extremadamente preocupado por esta situación. Necesito el parecer de Medrano y de Fabián Melo en ese sentido. Bueno, yo pienso distinto al amigo. Entiendo que nosotros somos una sociedad que ha venido, si se quiere, haciendo conciencia en los últimos años de algunas cosas que la sociedad ignoraba, pero en cuanto al tema de la corrupción todavía la sociedad ignora mucho. Es bueno decirle que dentro de lo que están encartados en este proceso hay a quienes se le atribuye un delito de corrupción activa, que eso la ley no lo dice de una manera clara y puntual. Hay a quienes se le atribuye la corrupción activa, que es el que corrompe, el que otorga el soborno, y un delito de corrupción pasiva, que es quien recibe el soborno. En modo alguno, Rondón es el que menos responsabilidad tiene. Yo riño con esa postura, entiendo que no, entiendo que el comportamiento de él y la conducta que él llevó a cabo es una de las conductas más gravosas de todas las que se están mencionando entre los encartados. Aparte de eso, quiero decir lo siguiente, o sea, en ese proceso el Estado hizo un esfuerzo enorme y aunque nosotros tengamos diferencia, y lo hemos dicho inclusive por varios medios, con algunas torpezas que se han cometido,
en modo alguno vamos a estar en desacuerdo con lo que acaba de acontecer. Eso, lo que acaba de acontecer es un mensaje muy claro de que hay, vamos a decir, personas que tienen responsabilidad en este proceso, que quieren que las situaciones por lo menos avancen y que la justicia pueda cumplir su rol en un proceso que ha causado un daño enorme. Por ejemplo, en Brasil han hecho casi lo mismo de lo que está haciendo el Ministerio Público. Yo tengo mi apreciación en torno a el manejo de esa medida de coerción, en el sentido de que se desnaturalizó, eso es cierto. Y ahí hay abogados que tienen mucha experiencia, que inclusive han sido profesores de uno, y Valentín lo sabe, y en su defensa técnica inclusive estaban pidiendo exclusiones probatorias y todo ese tipo de cosas. O sea, nosotros entendemos que eso es extraño a una medida de coerción. Una medida de coerción es algo que está caracterizado por una simplicidad, y por eso se habla de cintila. El juez no tiene ni siquiera que hacer caso a asuntos que tengan que ver con valoración de prueba en un plano ya muy profundo, porque es que una medida de coerción el juez tiene 48 horas para imponerla. O sea, no hay la rigurosidad del tiempo, ni siquiera el espacio y el tiempo pueden ser suficientes para usted abocarse a ese tipo de cosas. Eso deslice por gente experimentada, ¿no choca? No, porque en verdad ellos estaban ahí haciendo su rol y cumpliendo su rol, y probablemente eso se armonizó entre sus representados, y ellos quizá armonizaron ese tipo de defensa, pero en el plano técnico no es la más idónea. O sea, en el plano técnico, en una medida de coerción, usted no tiene que ir a pedir exclusiones probatorias, ni el juez está obligado a hacer valoraciones profundas de prueba. Eso lo sabe todo el mundo. Es decir, si está revestida de una simplicidad, yo entiendo que lo que desbordaron esa conducta de hacer cosas que no eran propias de una medida de coerción, quizás pagaron su consecuencia. Ahora, yo entiendo que la gravedad del hecho está clara. La gravedad del hecho quiere decir que hay un concurso de infracciones y el juez no puede en 48 horas determinar vínculos profundos. Al juez se le mostró un caso delicado donde el Ministerio Público mostró abundantes pruebas, y esas pruebas el juez entendió que eran suficientes para imponer medidas. Ese es mi humilde criterio. Adelante, Valentín. Toca a mí, Rigoberto. Yo creo que Rigoberto tiene parte... Espérate, lindo, te amo. En parte yo debo coincidir en una parte. Compro absolutamente todo lo manifiesto por Fabián. Creo que es así. Es el retrato de lo que debe ser el ámbito de discusión de una medida de coerción. Y a Rigoberto, que siempre le he reconocido que es el más auténtico y el más responsable abogado que yo he conocido en mi vida. Porque Rigoberto no le para mientes a formas. Rigoberto dice lo que cree. Y él es lo que nosotros deberíamos llegar a ser. Deberíamos ser como abogado. Es la procura. Él es la verdad. Él es la verdad. Dice con honestidad lo que cree. Y parte de lo que él dijo aquí, yo se lo compro. Porque tampoco yo no procuro desdecirme. Porque sería otro yo. Y yo no quiero ser otro yo. Quiero seguir siendo el yo que tú conoces y el que tú has apreciado, Fabián. Entonces, ¿qué le digo a Rigoberto? Sí, ciertamente, yo he dicho que esa gente ninguno calificaban para prisión preventiva. Me luce que tiene muchísimos arraigos. En la visión de Valentín Medrano, la que siempre como defensor he esgrimido, en esta visión. Pero, no obstante eso, recuérdate que yo tomo como insumo para esa valoración, para emitir ese criterio, la ley seca, el artículo 229 y sus exigencias. Pero sucede que hay un criterio jurisprudencial no nacido en la República Dominicana, que ha permeado todo el continente, que dice que probablemente eso que yo tomo como insumo para descartar en este tipo de proceso, en este caso, en el gran caso, lo que es el peligro de fuga, que son aquellas condiciones materiales, económicas, familiares que tiene la persona, que es la exigencia del artículo 229 en su numeral 1, probablemente se consiguieron, se obtuvieron y sean el cuerpo del delito, del mismo delito investigado. Ah, porque fulano tiene casa, pero ¿de dónde la sacó?
Ah, pero fulano tiene tal cosa, pero ¿de dónde la sacó? Entonces, hay una especie de reversión con respecto a este tipo penal. Ahora bien, Roberto, en una medida de coerción, como bien lo dijo, lo apuntaló el doctor Fabián Melo, de forma brillante, ambos han sido brillantes, aun cuando tienen puntos contrastantes o contrastados, y yo me sumo, no dejando de reconocer eso que ya había manifiesto a Rigoberto, a lo dicho por Fabián, pero de 10 millones de habitantes que tiene la República Dominicana, 10 millones tanto, 11 millones, no sé, en una investigación llevada a cabo en Brasil, surgieron 14 nombres. No surgió el de Rigoberto Rosario, ni el de Fabián Melo, ni el de Valentín Medrano. Mira, coincidencia de la vida que esos 14 nombres de alguna forma han estado vinculados a la administración pública. Pero discúlpame, esa vinculación no fue establecida en la instrucción de la audiencia. No era necesario. Claro que tiene que ser necesario. Es que el juez va a tomar una decisión en base a la vinculación que le demuestre el Ministerio Público de la gente en la infracción. Con probabilidad. No, la vinculación tiene que ser real. Perdón. No es supuesta. Vamos a empezar por el tipo penal. El tipo penal existe. El tipo penal de soborno existe. Está tipificado en leyes, en el Código Penal, y está tipificado, artículo 176 Valentín, y siguiente. Discúlpame. Bastaría entonces con que el Ministerio Público, sea cual fuese, te hiciera una imputación y que el hecho fuera grave. Ya eso es suficiente para que te aplique. No. El Código establece de manera sine qua non que los elementos de pruebas que sustenten la solicitud de medida tienen que ser vinculantes para imponer, no la prisión preventiva, cualquiera de las medidas de coerción. Yo lo que soy un técnico, y como técnico no voy a contaminar un criterio técnico por conveniencia personal. Eso jamás lo haré. Tú eres un técnico, y como abogado, y como profesional, estás abierto a decir en algún momento, como yo lo he dicho, me equivoqué, estaba equivocado, estaba errado. Pero debes escuchar primero entonces la postura de la contraparte, porque obviamente yo no estoy frente a Dios, estoy frente a Rigoberto Antonio Rosario Guerrero, y ese que no es Dios se puede equivocar, Dios no. Entonces, yo creo, honestamente, que los criterios que tú emites son buenos, son válidos, son correctos, pero probablemente no están acorde con la realidad actual. Lo digo por lo siguiente, Rigoberto, ya nosotros habíamos manifiesto antes de que tú llegaras que la Corte Constitucional, la Sala Constitucional de Costa Rica había declarado como inconstitucionales 2 de las exigencias del artículo 229 del Código Procesal Penal, que era, porque ya se modificó por la ley 1015, aumentaron a 6 o 5, que era la gravedad del hecho imputado, que es lo que tú estás estableciendo. Eso es inconstitucional, que se tome como base solamente eso para la imposición de una medida de coerción privativa de libertad. Se ha discutido, lo hemos discutido mucho. Sí, claro, ya lo habíamos dicho. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos manifestando aquí? Nos queda un minuto ya. ¿Ya? ¿Un solo minuto? Un solo minuto. ¿Para qué? No. Para terminar el programa. Duraron 3 horas. No, pero entonces yo creo que es injusto que no se le dé a Rigoberto. Yo quiero dejarle la invitación abierta porque la hora que hemos utilizado no nos ha dado para discutir esto. Y quiero que nos comprometamos a reunirnos de nuevo. ¿Están de acuerdo ustedes? Jura. Solamente díganme en 30 segundos, ¿a este proceso le queda más o menos qué tiempo? ¿2 años, 3 años? Apenas comienza. Inicia, aunque el juez le ha puesto un plazo para concluir los actos conclusivos. Exactamente. Que es de 8 meses, pero apenas proceso comienza. Sí, yo imagino que el Ministerio Público no va a ponerse esa camisa de fuerza. El Ministerio Público va a solicitar prórroga y cuando esté listo, entonces va a hacer el escrito conclusivo. O hacer lo que se hace de forma cotidiana, no pedir nada y que el juez haga lo que dice Rigoberto, que le autorice la desnaturalización de los procesos y de los plazos y esas cosas, porque pasa todos los días, pasa en la película. Señores, quiero agradecer a Valentín Medrano, al doctor Fabián Melo, a Rigoberto Rosario, 3 estrellas que han venido a visitar este programa. ¿Tú sabes lo que es eso? Bueno, 2.5, ayer 2 estrellas. Señores, gracias por estar aquí compartiendo con nosotros. Gracias a ti. Y la invitación está abierta para que nos reunamos de nuevo. Bien. Así que ya lo saben. Señores, nos vemos mañana.